Hagamos una breve oración. Oh Señor, venimos en esta mañana con necesidad de escuchar tu voz, que es a través de las Escrituras, esa verdad revelada, Señor, para nosotros, como dijo el Señor Jesucristo también, a través de la cual somos santificados. Santifícalos en tu verdad. Por eso te suplicamos que tú nos des oídos para oír y corazones sencillos y humildes para recibir, y que tu Espíritu Santo nos capacite para obedecer cuando salgamos de este lugar. Que tu palabra permanezca en nuestras conciencias y corazones, Señor. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hemos leído hace unos minutos el Salmo 37, y el Salmo 37 trata acerca del camino de los malos. Ese es el asunto general de este Salmo número 37, el camino de los malos. Es el título que tiene este Salmo, y si lo vamos leyendo, pues nos damos cuenta de que efectivamente el asunto central de esta parte de la palabra de Dios tiene que ver con el camino de los injustos, con el camino de los enemigos tanto de los hijos de Dios como de Dios mismo. En este Salmo de David, David dice cosas como las siguientes. En el versículo 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. El versículo 7, segunda parte, nos dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El versículo 9 nos indica: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y el versículo 10, primera parte, también menciona: pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Entonces, vemos claramente que el tema de estas palabras tiene que ver con los malignos, con los injustos, y lo que nos está diciendo el Señor en este Salmo es que no hemos de impacientarnos, hemos de confiar en Dios, hemos de permitir que Dios haga justicia, porque Él va a tratar con los enemigos, ¿no? Esto viene a ser el mensaje general de muchos de estos versículos que están en este Salmo. Cómo nosotros hemos de manejar la situación en cuanto a nuestros enemigos, y lo que hemos de hacer es dejar las cosas en manos de Dios. Hemos de confiar en Él, porque Él tratará con ellos. Por eso nos dice, nada más abrir el Salmo: no te impacientes a causa de los malignos, ¿no? No te desesperes, no te preocupes, confía en Dios, porque Él hará. Esto viene a ser el mensaje principal. Vamos a dividir nuestra reflexión de hoy en dos puntos que tienen que ver con los dos versículos que yo quiero comentar en esta mañana. Estos versículos son el 4 y el 5, y son los que ya mencioné en el tiempo de oración. Nos dice el versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Estos dos versos van a ser aquellos en los que nos vamos a centrar en esta mañana, y el primero es este. Como digo, van a ser dos bloques, dos versículos. El primero es el versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos un cántico, recordáis, que nos habla de esta parte del Salmo. Entonces, el primer punto es para nosotros que hemos de deleitarnos en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Cómo hemos de entender estas palabras? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Son palabras muy importantes, son palabras que siempre hemos de tener presentes en nuestra vida. Son palabras que conocemos hace décadas, quizá algunos de nosotros, y este versículo se nos viene a la mente. Es un versículo entrañable que se conserva en la memoria de los creyentes, ¿no? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo primero que hemos de decir es qué no significa este versículo, porque siempre podemos utilizar mal la palabra de Dios, podemos usar la Biblia de manera inadecuada, de manera egoísta, para nuestro interés. Así que vamos a empezar diciendo qué es lo que no significa este versículo. Lo que no significa es que nosotros dijéramos, si me deleito en Dios, Él me dará todo lo que yo quiera. Porque aquí dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Pues vaya chollo, ¿no? Entonces, haciendo algo, yo puedo obtener todo lo que mi corazón quiere y desea y anhela. Pero esa obviamente no es la idea. Este versículo no nos está diciendo que vamos a obtener todo lo que queremos si es que nos deleitamos en Dios. La idea no es que deleitándonos en Dios, Él nos va a dar todos los lujos y todas las cosas que nosotros siempre hemos soñado. No es una idea materialista la que está aquí, más bien todo lo contrario. Entonces, ¿qué significa este versículo? Bueno, primero comprendamos qué significa que nos deleitemos en el Señor. ¿Qué es deleitarnos en el Señor? ¿Cómo nos deleitamos en Dios? Bueno, lo que significa que nos deleitemos en Dios es que nos gocemos en Él, que encontremos deleite en Él, en su persona, no en las cosas, sino que nos deleitemos en su persona, en sus atributos, en sus características. Aquí se trata de gozarnos en el Señor, gozarnos en Él mismo. No podemos verle, pero podemos mirarle a través de los ojos de la fe, y a través del Espíritu Santo y a través de la fe. Cuando nosotros meditamos en las Escrituras o cuando oramos, es de esa manera cuando las verdades acerca de Dios nos permiten deleitarnos en Él, porque entendemos cómo es Él, entendemos lo que Él hace, entendemos sus perfecciones, entendemos todas las maravillas que pertenecen a Él y de esa manera nos gozamos en Él. O sea que no es un gozo a través de la vista, es un gozo a través de la fe, a través de la oración, a través de los cánticos, a través de la meditación de las Escrituras. Así nos deleitamos en el Señor. Este versículo nos está hablando de una relación personal, de deleite personal en una persona, y esa persona es nuestro Señor. ¿Cómo nos gozamos en Él? Meditando en Él, meditando en sus atributos, estando en comunión con Él. Si nosotros no tenemos comunión personal con Dios, es imposible deleitarnos en Dios. Dicho de otro modo, el Señor ha de ser nuestra felicidad y nuestra satisfacción. Hemos de estar contentos en Él, satisfechos en Él, complacidos en Él. En Él hemos de encontrarlo todo. Todo lo que llena nuestra alma está en Él, de hecho.
Por eso las cosas de este mundo no nos pueden satisfacer. Por lo tanto, lo que hemos dicho hasta ahora, lo que nos está enseñando es que este versículo no se trata acerca de desear cosas materiales o lujos terrenales, porque de hecho sería contradictorio, ¿no? Porque fijaos lo que dice este versículo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿dónde está el tesoro en el cual nos deleitamos aquí? En el Señor, porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová. La persona que obedece a este versículo es alguien en cuya vida el Señor es lo primero. El Señor es lo más importante, es lo más valioso, es lo más deleitoso, es lo más dulce. Es un tipo de persona que se deleita en Dios, que encuentra la satisfacción de su alma solamente en el Señor, en nada más. Todo lo demás es secundario. Las posesiones, las riquezas, el bienestar, le da igual, porque esta persona se deleita en Jehová. Y si nosotros nos deleitamos en el Señor y para Él y para nosotros Él es lo más valioso y lo más importante, en lo cual encontramos satisfacción plena, entonces cuando dice el versículo aquí, Él te concederá las peticiones de tu corazón, esas peticiones de su corazón, de nuestro corazón, son las añadiduras. Son las añadiduras. Entonces no tiene sentido que interpretáramos este versículo como una oportunidad para satisfacer nuestros deleites, porque en realidad el versículo lo que nos está diciendo es todo lo contrario. Nos está diciendo Dios es tu deleite, con lo cual las demás otras cosas son cosas que Dios nos da en su misericordia, pero que no son un tesoro para nosotros. Porque ya tenemos nuestro tesoro, que es nuestro Dios mismo. Él llena nuestro ser, Él nos da satisfacción, en Él nos alegramos y somos felices. Él nos basta, Él es suficiente. Todo lo demás son bendiciones que Él nos da en su gran generosidad. Entonces, si el Señor es tu felicidad y tu satisfacción, no le vas a pedir cosas vanas para tu disfrute, porque ya estarás satisfecho, ¿no? Teniendo a Dios, ¿qué más le vas a pedir? ¿Qué más? ¿Qué puede ser más valioso que tener a Dios mismo como plena satisfacción? Es que no tiene ningún sentido si lo piensas. Si tú tienes al Señor en tu vida como lo más valioso, lo más precioso, tu gran tesoro, ya no necesitas nada más. De hecho, te olvidas del resto. Y esto es una gran necesidad que nosotros tenemos, porque nosotros, como tercos pecadores, lo que hacemos es totalmente lo contrario. Atesoramos las cosas secundarias, estamos constantemente insatisfechos y nuestra vida es una frustración continua de vacío. Entonces, ¿cuánto necesitamos este versículo? Volver a Dios para deleitarnos en Él, que Él sea nuestro tesoro y Él nos va a proveer de todo lo demás. Cuando nos deleitamos en Dios, nuestros anhelos, de hecho, quedan alineados con su voluntad. Es decir, si nosotros obedecemos a la primera parte del versículo, deleítate en Jehová, cuando es una realidad en nuestra vida que nos gozamos en Dios, cuando eso es una realidad real en nuestra vida, toda nuestra mente, toda nuestra vida
queda alineada a las prioridades de Dios. Entonces, como decíamos, las peticiones de nuestro corazón también van a estar alineadas con la voluntad de Dios. No vamos a estar pidiendo mansiones y coches lujosos y tonterías vanas, porque nuestra mente se está deleitando en el Señor y eso automáticamente hace que todo lo demás esté alineado con su voluntad. Cuando el Señor es nuestro tesoro principal, Él nos concede el resto de cosas. Cuando el Señor es nuestro tesoro principal, Él nos concede el resto de cosas. Y eso lo hemos visto una y otra vez en nuestras vidas, pero somos tercos, somos cabezotas y le damos la vuelta a las prioridades. ¿De qué nos suena esta frase? Cuando el Señor es nuestro tesoro principal, Él nos concede el resto de cosas. ¿Os suena? ¿Os suena? Pues claro que sí. Es Mateo 6:33, que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos dos versículos están en perfecta unión en la esencia de lo que significan. Si nos deleitamos en Dios, todo lo demás el Señor nos lo va a dar. No al contrario, no hemos de ser burros, porque somos burros. ¿Qué hacemos? Nos vamos con las cosas secundarias, damos nuestra energía luchando por lo secundario, nos damos cuenta de que no funciona, nos damos cuenta de que estamos completamente insatisfechos y no es de extrañar, porque el único que puede satisfacer nuestra alma es nuestro Dios, quien merece el primer lugar en todo. Él es lo más importante, Él es nuestra felicidad y nuestra satisfacción, y no puede ser de otra forma. Démosle a Dios la preeminencia en nuestra vida, hagámosle el primero en nuestra vida, dejemos de lado lo secundario, Él nos lo dará en su generosidad, pero busquémosle primero a Él, busquemos primero el reino de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a obedecer este principio, porque encontraremos gran bendición para nuestra vida y para nuestra alma si esto se hace una realidad. Somos tercos, pero el Espíritu Santo es más poderoso que nuestra terquedad. Así que oremos y digamos al Señor: Señor, guíanos en esta verdad. Haznos dejar de lado lo que es secundario para que podamos ponerte primero a ti. Él lo hará. Él lo hará si oramos con fe. Señor, ayúdame a ponerte en primer lugar. Y que así sea en nuestras vidas. Entonces, el problema de perseguir primero las cosas secundarias, el gran problema de perseguir primero las cosas secundarias, cuando nos dejamos la vida por lo secundario y olvidamos al Señor, es que es un fracaso, es una constante frustración. Y tú lo sabes bien. Y tú lo sabes bien. Quizá llevas un tiempo dejando al Señor de lado y poniendo toda tu expectativa y tu energía y tu empeño en hacer tu negocio, en hacer tu proyecto, y dejas al Señor de lado. Sabes que no va a funcionar sin Él, pero te da igual, porque como somos tan tercos, seguimos en las mismas. Y efectivamente estamos frustrados y hemos de volver al Señor y decirle: perdóname, Señor, por haber sido tozudo o tozuda una vez más. Me he vuelto a desviar, he vuelto a cambiar el orden, y lo que hemos de hacer es volver a que Él sea lo primero. Es una insatisfacción permanente, cuando el Señor no es lo primero en nuestra vida.
Esa es la pura realidad, porque Él y solo Él puede llenar nuestra alma de satisfacción. Vamos a pasar al segundo versículo. Sé que la predicación de hoy está un tanto desconectada, podríamos decir, temáticamente, pero bueno, son dos versículos que están pegados, al fin y al cabo, y también tienen cierta relación. El segundo es este versículo número 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Bueno, sí que hay relación con lo que hemos dicho previamente, porque cuando Dios es nuestro deleite, cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, lo que hacemos es que estamos confiando en Él plenamente, ¿no? Cuando nuestra energía está colocada en Dios y nuestra prioridad es el Señor, estamos confiando en Él, en sus promesas y dejando que Él obre y actúe en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos decir sobre estas palabras del versículo 5? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Lo primero que tenemos que decir es que estas palabras han de ser aplicadas primeramente en el contexto de este capítulo. Y el contexto de este capítulo, como hemos dicho, es el tema de los enemigos, el tema de los malos, el tema de aquellos que están en contra de nosotros o en contra de Dios. Entonces, cuando escuchamos las palabras, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, primeramente hemos de aplicar estas palabras, como digo, a las situaciones que tienen que ver con nosotros en relación con otras personas, situaciones en las que hay injusticia, situaciones en las que hay injustos alrededor de nosotros. Y entonces la aplicación inmediata es que el creyente debe confiar en Dios con respecto a ese tipo de personas y a ese tipo de situaciones. Es decir, hemos de dejar eso en manos de Dios. Dios obrará. Y también este capítulo tiene algunas menciones de cómo los justos son vindicados. Después de que la situación tiene lugar, los justos son reafirmados y los malos son dejados en evidencia, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿cuál es la primera aplicación hoy? Pues encomendemos las situaciones al Señor y Él hará. Este es el principio. Muchas veces nosotros creemos que tenemos la capacidad para manejar las situaciones, para hacer justicia cuando se nos hace una injusticia. Creemos que nosotros tenemos la capacidad para resolver lo que está ocurriendo, que tiene que ver con otras personas, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en la familia, cosas que nos preocupan, y nos dice la palabra de Dios: no te impacientes. No te impacientes. Esto es lo que está diciéndonos este salmo, ¿no? No te impacientes, primer versículo del Salmo 37, a causa de los malignos. Es un salmo que nos invita a estar confiados en Dios, porque Él pondrá su mano en la situación y Él hará justicia. Hemos de esperar en Dios en cada situación. Y esto es importante para los creyentes. Tenemos que vivir confiados en que Él dará a cada uno como es justo. Nosotros no tenemos la capacidad para resolver las situaciones. Y es cuando nos ponemos nerviosos, cuando nos angustiamos, pero sabemos que ha de ser Él el que maneje la situación.
Entonces, encomendar al Señor nuestro camino. Eso es lo que tenemos que hacer cada mañana cuando nos levantamos, tanto en lo pequeño como en lo grande. Hemos de encomendar nuestro día al Señor para que Él haga, pero también hemos de pensar de forma amplia. Toda nuestra vida hemos de encomendarla a Él para que Él haga. Y eso incluye las situaciones interpersonales, los problemas con otras personas, los aprietos que tenemos, las situaciones tensas para con otros. Puedo decir que esto es algo común en los trabajos, ¿no? En los trabajos tenemos problemas con los compañeros de trabajo, tenemos situaciones que nos quitan la paz con nuestros jefes, tenemos situaciones que nos ponen nerviosos con nuestros empleados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir dándole vueltas a las cosas para resolverlas nosotros? Pues no, porque nosotros simplemente no tenemos la capacidad para resolver ese tipo de cosas. Lo que nos toca hacer es descansar en Dios y encomendar ante Dios la causa para que Él obre según su voluntad. Y es así como hemos de actuar en cada momento de nuestra vida. Entonces, qué importante es encomendar al Señor nuestro camino. Encomendar al Señor nuestro camino. Eso lo tenemos que hacer siempre y constantemente. Y ojo, porque podemos olvidarnos de esto y hacer nuestro propio camino, sin contar con la ayuda de Dios. Y lógicamente esto hay que evitarlo. ¿Qué significa encomendar al Señor nuestro camino? Dejar que Él actúe y no querer resolver las cosas nosotros. Deja que Él actúe y no quieras resolver las cosas tú misma o tú mismo. Descansa en Dios. Déjalo en sus manos. Él es el que mueve todas las cosas. Él es el que en su soberanía y en su providencia actúa en todas las personas. Incluso en aquellas que no son creyentes. Nos acordábamos esta semana con algunos hermanos de personas en la historia de la Biblia, reyes que fueron utilizados, reyes paganos, reyes incrédulos, que fueron utilizados por Dios para sus propósitos. Dios tiene control de todo, hermanos. Él controla absolutamente cada situación y nos cuesta entender que eso pueda ser verdad. Pero el Señor es el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el que sabe lo que está pasando en tu situación con esa persona. Él lo sabe. Por lo tanto, podemos descansar en que si nosotros humildemente encomendamos nuestro camino a Él, Él hará. Él hará. Vayámonos con paz en este día, pensando que Él hará. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Nosotros lo que hemos de hacer es el bien. Hemos de hacer el bien. Estos textos nos hablan de eso. Una de las cosas que hemos de hacer los creyentes es no solamente esperar en Dios, también hemos de actuar bien en cuanto a lo que nosotros tiene que ver. Dice, por ejemplo, el versículo 3, confía en Jehová, ¿veis? 37:3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Veis? Hemos de hacer el bien. Lógicamente no podemos esperar que el Señor actúe en las situaciones que tenemos si nosotros estamos obrando con un corazón malo, con un corazón injusto. Sería una tontería, ¿no? Que Dios, si nosotros estamos actuando mal.
entonces lo primero que hemos de hacer también es analizar nuestra conducta de cómo hemos actuado. Encomendar al Señor nuestro camino es poner toda nuestra vida, todos nuestros asuntos diarios en sus manos. ¿Es esa una oración nuestra de corazón diaria? ¿Lo es para ti? Señor, pongo ante ti todos nuestros caminos, todos mis asuntos, todos mis negocios están en tus manos, Señor. Confío en ti. Haz tú según tu voluntad. Hemos de confiar en Él para el desenlace de cada situación. Las situaciones no se desenlazan inmediatamente, ¿no? A veces hace falta que pasen unos cuantos días, y durante esos días, ¿qué hacemos nosotros? Pues les damos vueltas y vueltas y vueltas, pero no ha de ser así. Hemos de poner las cosas en manos de Dios. Vivimos en tiempos angustiosos, vivimos en tiempos de prisas y de angustias, y todos vamos liados y recibimos mensajes por todos los lados y no damos de sí. ¿Por qué vivimos vidas tan angustiadas, hermanos? ¿Por qué nos despertamos ya el lunes con nerviosismo, o ni siquiera nos dan ganas de que sea lunes? ¿Por qué vivimos de esta manera? Muy seguramente, muy probablemente es porque no encomendamos al Señor nuestro camino. Si encomendamos al Señor nuestro camino y confiamos en Él, ¿por qué debiéramos vivir angustiados? Si estamos viviendo en angustia constante, es porque no estamos aplicando esta verdad a nuestra vida. Estamos confiando en nuestras fuerzas, en nuestra iniciativa, en nuestras capacidades, y sabemos que eso no va a funcionar. Conclusión para nosotros en esta mañana. Primero, pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar, y tu vida será bendecida. No con un ánimo de conseguir beneficio propio, pero la verdad en esta mañana es que si ponemos a Dios en primer lugar de nuestra vida, todo lo que es secundario, Él nos lo va a proveer. Mientras sigamos cambiando el orden, seguiremos teniendo una vida de insatisfacción y de frustración. Y en segundo lugar, encomendemos toda nuestra vida al Señor. Todas las situaciones en las cuales estamos atribulados, todas esas situaciones que tienen que ver con otras personas, con compañeros de trabajo, con personas de la familia, que nos roban la paz, encomendemos a Dios cada una de esas situaciones. Confiemos en Él, estemos tranquilos, estemos confiados, y Él hará. Él actuará, porque nosotros no podemos hacerlo. Amén.